tocando otra pregunta, vamos a ver, relacionado con las relaciones. ¿Qué puede hacer un líder si un joven tiene relaciones prematrimoniales o antes del matrimonio o en sus días? ¿Qué puede hacer esos jóvenes, esos líderes? Juan, ¿qué puedes decir al respecto? Una pregunta muy delicada. ¿Qué hace un líder cuando sabe que alguno de los jóvenes de la iglesia está teniendo relaciones sexuales prematrimoniales, no está casado? Entonces, creo que, como antes lo hemos mencionado, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Bueno, antes de mencionar eso, nosotros debemos de saber que nosotros no debemos de criticar ni juzgar a nadie. No es la tarea de nosotros condenar a nadie. Ni el pecado que yo cometí o el pecado que otra persona comete, nosotros muchas veces lo miramos como aquello es totalmente detestable, pero los pecados que yo cometo no son del todo malos. O sea, son como pecaditos blancos, podemos decirlo de alguna manera. Recuerdo hace ya varios años, en una de las lecciones de escuela sabática nos decía que muchas veces nosotros pesamos los pecados y miramos como que el pecado de aquel es tan grave que incluso tiene que ser borrado de la iglesia, destituido, pero hay otros pecaditos que no son tan malos y que sí se pueden hacer y que no hay ningún problema. Entonces, lo que nosotros aprendemos, lo que la Biblia nos dice es que pecado es transgresión de la ley. Entonces, y esa es la definición de pecado, y en ninguna manera el pecado que yo cometo y el pecado que comete Oscar, ni él es menos, ni él es más, ni yo soy más, ni tampoco menos. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y somos salvos por la gracia de Cristo. Entonces, la tarea de los líderes siempre debe ser con el objetivo de restaurar, no con nunca condenar, nunca criticar. Si la persona falló. Nosotros no somos quien para juzgar, nosotros somos llamados a restaurar vidas por medio de Cristo Jesús. Que Jesús sea el canal, que nosotros seamos el canal que Dios ha de usar para que una persona pueda restablecer. Entonces, número 1 es no critiquemos, no juzguemos. Número 2, no pasemos la voz. En otras palabras, no pasemos el chisme, no pasemos el chambre. Eso daña mucho. No le contemos, si nosotros nos dimos cuenta, ahí nomás quedó. Oremos por esa persona, y si en algún momento hablamos, que sea para ir con esa persona previo a que nosotros hemos tomado tiempo para orar. Hemos tomado tiempo para orar y ir con la persona y decirle, mira, aquí está, por ejemplo, Jesús, le llevaron a la mujer adúltera, los escribas y los fariseos, y la tiraron ahí delante de él. Y si el máximo líder, el líder por excelencia que nosotros tenemos, y que nosotros somos llamados a seguir el ejemplo de él dijo, si alguno esté libre de pecado, porque pecado es pecado, y Jesús no dijo, si alguno ha cometido adulterio o ha cometido fornicación. Jesús dijo pecado, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces, si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, bueno, en Jesús tenemos el máximo ejemplo y veámoslo a él cómo Jesús trató con el pecador. Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. Todos nosotros somos pecadores y somos llamados a restaurar la vida. Así que como líderes, los amigos que están aquí con nosotros, que son líderes, o incluso podríamos estar nosotros hablando esta mañana con alguien que quizás está viviendo esta situación ahora mismo. Isaías, hay una promesa en Isaías para cada uno de nosotros que nos dice
Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Venid luego y razonemos, dice otra versión. Sentémonos a conversar, sentémonos a platicar. Eso es lo que Dios quiere, restaurar nuestras vidas. Aunque tus pecados sean los más oscuros, los más negros que tú pienses que pueden haber, yo estoy dispuesto a limpiarte. Yo estoy dispuesto a sanar esas heridas. Entonces, Jesús está deseoso de poder restaurar nuestra vida, de que haya un arrepentimiento sincero, real en cada uno de nosotros y de que empecemos de nuevo, que caminemos, que estrechemos nuestra relación con Él y como líderes podamos transmitir eso a los jóvenes. Si hay algún joven que ha caído en pecado, Jesús lo está esperando para poder restaurar su vida. De hecho, en esta semana a mí me preguntaron, una de las preguntas que me hicieron, estuve con una familia y me preguntaban que si Jesús en algún momento había sentido la tentación de deseo sexual. Y bueno, nosotros en Santiago, Santiago a nosotros nos dice, capítulo 1, versículo 12 en adelante, que nosotros pecamos cuando de nuestras propias pasiones somos atraídos y seducidos. O sea, nuestra naturaleza carnal, la que nosotros llevamos dentro, llega a nuestros pensamientos y entonces da a la luz o se concibe el pecado. Y Jesús, dice la Biblia, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el secreto de la victoria de Cristo Jesús es siempre decir, un escrito está. Entonces, que nosotros podamos decir, escrito está, que nos aferremos de las promesas de la palabra de Dios y que cuando venga la tentación, porque los líderes también puede venir esta tentación, puede venir esta situación, se puede presentar a nuestras vidas, que sepamos que Cristo Jesús nos perdona, Él nos quiere restaurar y salvar, y que cuando venga la tentación nosotros podamos decir escrito está, podamos referirnos a la palabra de Dios y podamos mantenernos firmes.